inicio. Dale. Ahí va. Bueno, entonces les contaba que hoy formalmente estamos empezando el módulo 2 del programa. El módulo 2 se refiere a organizaciones, es un módulo cortito que tiene solamente 3 teóricos. El que vamos a trabajar hoy, el que vamos a trabajar el miércoles que viene y el que ustedes tienen para ver de Jorge Sotelo. La idea era hacer al revés, ver primero el de Jorge y después profundizar sobre los temas de organización, pero son las dos entradas posibles. Digo, hemos hecho algunos años de una manera y otros años de otra, así que todo bien. Vamos a arrancar entonces por tratar de conceptualizarlas a las organizaciones. Para nosotras es muy importante la referencia teórica que podemos tener a lo que son las organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta que es un concepto tan usado en nuestra facultad, tan usado en nuestra intervención profesional, tan usado en las ciencias sociales, y también, si se quiere, con referencias diversas en términos de autores y autoras, lo que me gustaría o lo que les propongo a quienes tengan ganas de hacerlo, es que traigamos primero, como solemos hacer en nuestras clases, lo que ustedes traen. Digo, de dónde estamos partiendo cuando hablamos de organizaciones. ¿Cómo las podrían definir? ¿Con qué autores o autoras las pueden referenciar? Si hablan de organizaciones o de instituciones. Digo, a ver, ayúdennos a traer primero el saber de ustedes, como salga, digo, como decimos siempre, lo que ustedes traen. Y si ustedes dicen, no, la verdad que no tengo ningún autor o autora con la cual me referencio, también está bien. ¿Qué podrían decir? ¿Levantando micrófono o poniendo en el chat? Organizaciones, ¿desde qué año lo vienen trabajando? ¿Desde qué año hablamos en la carrera de trabajo social de organizaciones? Bonnie, ¿estamos con música relajante? Estamos con música relajante. Sí, iba a preguntar lo mismo. Si se escucha mucho y molesta, la saco. Pero la verdad que nos mandamos un trabajo bastante áspero hasta, claro, tal cual, hasta ayer a la noche y ando con problemas de aire, estoy sin aire, así que si no les molesta, la dejo, si no, vuela. ¿No molesta? Bueno, viene bien entonces. No solo no molesta, sino que nos viene bien a todos. Gracias, María. Entonces escuchamos, Ahí musicaliza está Goodies. Camila Saltape levantando la mano. Es la que musicaliza, así que bueno, dale, vamos. No sé si se me escucha porque me veo medio trabada. Te escucha bien. ¿Me escuchan? Bueno, Camila, dale. Bueno, bárbaro. No, pensaba por ahí, no sé si se me viene a la cabeza un autor o una autora para conceptualizar organizaciones, o sea, no, claramente no se me viene a la cabeza, pero pensaba por ahí esto, como pensando desde qué año empezamos a hablar de organizaciones, me parece que, no sé, como que de alguna manera es una noción que está presente, me parece como medio transversal, pero que por ahí no tan focalizado de pensar las organizaciones. Y sí, por ahí, no sé, personalmente pienso, bueno, cuando hablamos de organizaciones hablamos de actores o actores sociales o sujetos fundamentales que también atraviesan la intervención del trabajo social. Yo, no sé, cuando hablamos de organizaciones, pienso concretamente en el territorio, como esos actores, si se quiere, que hacen a la trama del territorio en el que nosotros intervenimos, hacemos las prácticas de formación. Digo, esas cosas más puntuales se me vienen a la cabeza al pensar como en un primer momento en organizaciones. Genial, genial. Acá me gustaría como retomar 2 o 3 cosas de lo que plantea Camila y ahí vamos a leer lo de Abigail, si querés ven un cachito lo lees. Primero el registro de lo que es un concepto que trabajamos mucho, ¿no? Digo, que todo el tiempo hacemos referencia. Y vieron que si hay algo que tienen las ciencias sociales es que tenemos esa capacidad infinita para definir y definir y definir las cosas, pero en las definiciones
vamos marcando, vamos haciendo marcas de a qué cosas focalizamos, en qué cosas le damos más importancia. Entonces desde ahí entendemos que ustedes las va a ayudar, los va a ayudar el tener referencias conceptuales de a qué nos referimos cuando nos referimos con el tema de organización. Pero sí coincido que es un tema que se trabaja transversalmente en muchas materias y que muchas materias también trabajan autores y autoras y definiciones, pero que tal vez después uno no las retoma o las olvidás, digo, etcétera, 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 etcétera. Me muero, Celina está en doblete conexión desde el celular, ahí ve, la aceptás, dice que está en sala de espera. ¿No? Celina, no estás en sala de espera, no te vemos, por lo menos. ¿Querés leer, B, o querés que lea yo y...? No, ahí estamos. Dale. Abigail plantea con trabajo social y sujetos colectivos, creo que empezamos a conceptualizar el tema de organizaciones sociales. Después, bueno, se suma Jorgelina como una unidad de personas que mantienen sus acciones, que mantienen en el tiempo. Después, Candela plantea, coincido con lo que comparte la compa a Abigail, entiendo que dice Abril, pero Abigail pensaba en lo que fuimos trabajando durante la cruzada de sujetos colectivos, y Jorgelina vuelve a plantear lo de como una unidad de personas que mantienen sus acciones en el tiempo. Bueno, y ahí estamos. Y después, Julieta, otra compañera, yo personalmente creo que también que desde el segundo año, por ejemplo, a partir de lo comunitario en trabajo 2, Yasmín debe ser, en las prácticas de primer año ya teníamos que revelar qué organizaciones estaban en el barrio al que íbamos. También es un concepto que lo vemos en los barrios, en las prácticas muchas veces. Y después está Carolina levantando la mano para hablar. Bien, ahí vamos a escuchar la Carolina. Quería tomar algo de... Y ahí vamos, y Flavia, no sé si querés hablar o si se te escapó el micrófono. No, me reía porque vos, Jas, traes algo que yo digo, qué bueno esto de revelar. Y después decís, no, en realidad era relevar, no lo del primer año, pero lo tomo, ¿por qué? Porque hay mucho del trabajo que nosotras les proponemos que tiene que ver con esto de revelar organizaciones. O sea, las organizaciones se revelan. ¿Por qué? Revelar en términos de lo que uno hace con lo que uno hace con las fotos, ¿no? Digo, en términos de tratar de comprender qué es lo que sucede ahí, que al principio aparece opaco, o aparece sin forma, o aparece sin imagen, ¿no? Digo, me parece que esto es muy importante. Las organizaciones están, pero las organizaciones se nos presentan a nosotras de una manera que tenemos que aprender a hacer este trabajo de revelamiento que nos trae esta cosa con la palabra de equivocación de Haas, ¿no? Digo, y también ustedes fueron a relevar organizaciones en primer año, retomaron en segundo, genial lo de sujetos colectivos, y acá entonces empiezo a ver esto de, hay una primera definición que aparece, que la trae Abigail, que es de donde nosotros vamos a partir, que es esto de la unidad de personas que se mantienen en el tiempo. Hay una primera parte, un primer bloque de autores que trabajan la idea de las organizaciones como unidad, la idea de organizaciones como espacios de coherencia, espacios que no admiten el conflicto, por decirlo de alguna manera. Hay toda una primera parte, ahora lo vamos a profundizar un poquito. Todo lo que ustedes van diciendo en términos de lo que traía Camila, del territorio, de los sujetos colectivos, de las organizaciones sociales, son todos conceptos que dan vuelta sobre el concepto de organización, pero nos vamos a meter un poquito en tratar de focalizarlo y de darle entidad en términos de lo conceptual. Ahí si querés hablar. Dale, ahí se me escucha bien, perdón, Sí, estoy en la Carolina. biblioteca de la universidad y tengo como muchas cosas en la cabeza, como nada como concreto para poder escribir ahí y que sea un poquito más productivo, pero se me venía a la cabeza cuando hablaban las compañeras o cuando escribían las compañeras,
en pensar esto en base a la carrera, ¿no? Como en relación a cómo trabajamos las organizaciones en la carrera, pensar un poco, se me venía a la cabeza que en cada año como que laburamos, yo creo que un poco como la misma idea, pero desde con diferentes nombres, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre que el año pasado, por ejemplo, en institucional hablábamos mucho de instituciones y no tanto de territorio como en otros años, y me parece que como en el sentido común, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de organizaciones es una organización social o una organización territorial, pero que me parece que yo, por lo que estuve ahí chusmeando, lo que pude chusmear de los textos que subieron, como también cómo aparece ahí una cuestión no solamente de que una institución, digamos, ¿no? Como también medio en paralelo con empresas, eso también me llamó mucho la atención, pero como para pensar también ahí que cómo es que nosotros pensamos, o por lo menos yo lo pienso, o lo pensaba de cómo las instituciones funcionan en base a objetivos, y que en realidad hay una cuestión ahí, esto de la opacidad que planteabas vos, que también lo veíamos el año pasado en Trabajo 4, cómo se puede, digamos, como desentrañar, desenmarañar, como, ¿no? Como esa cosa de revelar la institución por dentro y también por afuera. Como eso, me parecía interesante pensar cómo desnaturalizar o deconstruir esta idea de organización solamente como una organización social o territorial, sino también llevarlo para otros aspectos y para otros espacios o territorios, ¿no? Totalmente. Esperen que acá tengo un saludo, que me están saludando de allá. Mi nieto más pequeño que me ve y él piensa que estoy dispuesta a jugar, no conceptualiza desde su año y medio el concepto estoy dando clase. Así que bueno, no, primero Carolina Bonnie, digo... ahí también levantó la mano Abigail, no sé si querés que intervenga ahora o después, pero bueno, yo para avisarte ya Esperame, me había Abigail, terminado. un cachito que quería como retomar lo de Carolina y ahí vamos a Abigail entonces. Digo, primero esto como ubíquense en la importancia que tiene la intervención de ustedes en términos de la co-construcción de conocimiento. Digo, esto que vos decías, bueno, no lo puse por escrito porque las cosas no me salen ordenado, no sé si tengo algo interesante para decir. Sí, porque digo, la única manera que podamos trabajar estos conceptos es desde que vos puedas como poner en juego tu propia trayectoria. Entonces está buenísimo que vos puedas intervenir, vos como todas las compañeras y compañeros. Después vos decías esto de las instituciones, ahora lo vamos a ver, la diferencia entre instituciones y organizaciones, y también traías la idea de la empresa, ¿no? Digo que los textos que nosotras trabajamos, los dos textos principales, son de personas que sobre todo miran las organizaciones productivas, no las organizaciones públicas estatales, ni tampoco las organizaciones públicas sociales. Nosotras y nosotros en nuestra formación, tenemos un modo de acercarnos a las cosas que es bien interesante en términos de la complejidad, de la multidimensionalidad y del avance por aproximaciones, diría Sotelo, pero que a veces nos cuesta como enganchar las estructuras simples, ¿no? Entonces, viste que hay profesiones que tienen una mirada como mucho más así, al pan pan. Entonces, lo que hacen estos textos es tratar de decirte, bueno, mira, una organización tiene algunas cosas básicas que tenés que tener en cuenta, y que esas cuestiones básicas que tenés que tener en cuenta las comparten de alguna manera todas las organizaciones por ser una organización, si no estaríamos hablando de otra cosa, de un grupo de amigos y amigas o de un grupo de vecinos, digo, pero para que sea una organización tenés que tener algunos parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer nosotras es tomar estos autores, no porque nos interese que trabaje sobre las empresas, sino es como que te dijeran, bueno, mira, los huesos del cuerpo humano son estos, y después le metemos toda la otra parte, ¿no? Digo, entonces por ahí va un poco la propuesta que estamos haciendo. ¿Querés, Abigail, intervenir? Y también la tenemos ahí a Luisina, ¿no? Que escribió en el chat. Hola, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto, Abigail. Yo coincido con lo que venían planteando las compañeras de que las organizaciones venimos dándolas desde principios de la carrera. A mí lo que me pasó fue, que me parece que a la mayoría también, que con sujetos colectivos, por ahí lo que me ayudó fue a conceptualizar el término de organización social y más que nada entender las modalidades que se dan dentro de una organización.
Yo, por ejemplo, me acuerdo que dimos a Tarrow, no sé si se pronuncia así, después que dimos a Ramírez Viguera, y eso, como que me dieron muchas herramientas para ver cómo funcionan las organizaciones. Me acuerdo del término de repertorio, así que nada, ese era mi aporte. Abigail, y para que te pregunto, ¿qué te acordás de esto de las organizaciones para adentro? Digo, por lo que estamos intentando es hacer un zoom, ¿no? Digo, recién Luisina dice, a mí me lleva a pensar las organizaciones de la identidad, pero en grupos, ejemplo, mujeres aborígenes por el buen vivir, salvo que no sabría cómo pensarlo desde una escuela. Digo, esta reflexión que nos trae Luisina, un poco está en vínculo con lo que vos estás diciendo. Digo, ¿qué elementos tenemos para identificar si estamos ante una organización o no, o qué hay adentro de una organización? ¿Qué te acordás o qué podés traer de los sujetos colectivos? Me acuerdo que sí o sí, como que había acciones colectivas y no me acuerdo tanto para por ahí conceptualizarlo, pero sí como que había algo en común que hacía que haya esa acción colectiva. Bien, bien, bien. O sea, lo que vos estás diciendo en términos de sujetos colectivos, lo que trabajan es como tratar de recuperar qué características tienen que tener las organizaciones para que podamos decir que son colectivas, ¿no? Digo, tomando un poco de vuelta lo que Carolina traía hoy, una podría decir, bueno, tenés organizaciones colectivas, tenés organizaciones empresariales, organizaciones familiares, etcétera, 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 ¿no? Como distintas tipificaciones. Lo que vamos a hacer ahora acá es hacer zoom adentro. Ahí Águeda dice, tienen un fin o una meta en común las personas que las componen. También muy importante, al igual que nos traía Abigail hoy, esto de que referencien cómo las tienen. Digo, un fin o una meta en común. Tener una finalidad o una meta. Unidad de personas que se mantienen en el tiempo. Son las dos concepciones duras en términos de que parece que es un mar calmo. No sé si es claro lo que digo. O sea, imagínense, ustedes dicen, bueno, ¿cuál es nuestra finalidad como organización? Todas y todos vamos para el mismo lado. ¿Eso es posible o no es posible? La primera tanda de reflexiones sobre organización, esto no se lo cuestiona. Y dice, una organización es un conjunto de personas que comparten fines. Por ejemplo, digo, es una de las definiciones que más se usa, ¿no? Digo, hay alguienes que vamos para un mismo lado. Yo siempre retomo esta idea, pero es decir, estamos todos ordenados, patitos y patitas ordenados y vamos todos para el mismo lado. Esta es la primera idea de organizaciones, y también es la primera idea de organizaciones esto de las metas en común. Porque ustedes saben que en la vida real esto no es tan sencillo. O sea, no todas las organizaciones tienen metas en común. Le veo la cara a Gubi, se está pensando en alguna organización. Y la dificultad de las metas en común. Estoy mirando ahí las caras de las compañeras de la cátedra, cada una no puede evitar pensar en las propias o en las que uno tiene, claro, las que uno tiene cosas. Entonces, lo que la teoría de las organizaciones ha ido viendo es que en realidad esta primera etapa de pensar las organizaciones como conjuntos ordenados, unidades, conjunto de personas con fines en común, etcétera, etcétera, pareciera haber entrado en colapso, y empezamos a necesitar otro tipo de definiciones que fueran como más cercanas a lo que nos pasa. ¿Vieron cuando en las propagandas en un momento empezó mujeres de cuerpos reales y empezó a aparecer otra forma de mostrar a la mujer que no era el cuerpo de la Barbie? Bueno, esto es más o menos lo mismo, salvando las diferencias. Colo, vos andá armando para el tomo 2 de la compilación de frases. Tomo 3. Pero claro, digo, pasamos de la versión Barbie en las organizaciones a la organización cuerpo real. Entonces eso es un poco lo que vamos a retomar hoy, y por eso la mirada sobre esto. Bonnie, ahí sí, ¿querés que te lea? Dale, Flavia dice que está compuesta por actores que tienen a un fin, espacio donde circula el discurso y los silencios. Exacto. No se ve... Ay, Apá. fue el chat con esto que me pusiste ahora, no lo Perdón, porque a vos no también te pasa, perdón. No se me ve, no se ve a Perdón, primera. ahí No, va. ahí estaba igual, ahí se me había aparecido.
no se ve a primera vista todo lo que hay en su interior y los objetivos pueden ser distintos, hay intenciones a descubrir, ahí empieza a aparecer otras. Totalmente, ahí lo que nos trae Flavia va por ese lado. Primero, hay mucha opacidad, entonces hay que poder entender la opacidad que tienen las organizaciones. Hay un discurso, pero también hay silencio. Bueno, como digo, ahí con Bermúdez podemos contar muchas anécdotas de esto de dar capacitaciones en lugares donde hay que poder entender que el silencio también es un modo de participar y que a veces romper ese silencio cuesta muchísimo, sobre todo en organizaciones jerárquicas. Y bueno, nada, pero va para el lado de Flavia, por decirlo de alguna manera, va para este lado la reflexión que queremos hacer con ustedes. Entonces ahora sí, vamos a compartir pantalla. Por ahí yo estaba haciendo memoria y tratando de acordarme de la cursada de sujetos colectivos, y también hablamos de esto de una experiencia en común, que igual eso no es que iba a hacer que la organización sea homogénea, sino que va a haber heterogeneidad, pero que se necesita esa experiencia común como para construir. Perfecto. De vuelta, digo, ¿no? Lo que te vas acordando, y además está buenísimo que lo puedas traer, nos habla de qué características tienen que tener las organizaciones para que podamos hablar de organizaciones colectivas. Que tampoco es sencillo, ¿no? Porque digo, vengo de procesar 300 páginas, no es una manera de decir 300 páginas de citas de 200 as y os titulares del programa Hacemos Futuro, y les puedo asegurar, o sea, tengo en la cabeza de haber estado una semana procesando esas 300 páginas de citas textuales de entrevistas desgrabadas, y les puedo asegurar que si hay algo que es dificilísimo es sostener esto de lo común, lo colectivo, más allá de que a veces las organizaciones sociales o culturales o de la sociedad civil o educativas, digo, pensamos y valoramos esto de que somos colectivos, somos colectivas, etcétera, etcétera. Es complejo, bien complejo el sostener estos espacios de verdad, ¿no? Entonces, ahí, bueno. Camila, levantaste la mano, perdón. A ver. No, pero algo cortito para no sacar tiempo, pero que esto que traía la compañera me hacía pensar en la idea, que me parece que medio por arriba lo veíamos en sujetos, en la idea de identidad colectiva, ¿no? Como esto de la meta en común o de la experiencia en común, que también hace a la construcción de esa identidad, y que al mismo tiempo pienso que pensar en una identidad colectiva no implica pensar que es armoniosa esa identidad y esa construcción de esa identidad. Totalmente. Nada, sí, no es armoniosa, y también desde el punto de vista de lo simbólico, lo colectivo es muy fuerte, es muy potente, sobre todo para una parte de la tribu, ¿no? Que vendríamos a ser nosotras y nosotros. Cuando vos pensás en el diseño de una política, por ejemplo, y le ponés la palabra colectivo en alguna frase, garpa. Pero no digo de mentira, sino garpa de verdad, en el sentido que lo creemos. Ahora, una de las cosas, estoy espoleando el informe ejecutivo que se presenta en La Rosada el 11 de mayo. Les estoy contando así una primicia. Pero les preguntamos en algún momento a las 200 personas si tuvieran la posibilidad de decirles a las personas que diseñan políticas de transferencia condicionada de ingresos qué les pedirían. O qué les dirían, digo, ¿no? ¿Qué les dirían? Lo que pasa es que ellos lo ponen en términos de les pediríamos, por eso me salió así. Y saben que fue muy fuerte, porque lo que más se trae es una política que nos permita tener un trabajo. Pero ese trabajo, ustedes piensen que mucha gente viene de experiencias de más de una década en programas sociales colectivos, o sea, que apuestan a las cooperativas, digo, que tienen este tipo de lógica. Lo que más sale es el trabajo individual formalizado en empresas o en organizaciones privadas. O sea, sale la cosa de me gustaría tener la posibilidad de tener un trabajo que me permita una mejor calidad de vida,
tipo una relación de dependencia como si estuviera en una fábrica o en una empresa. Digo, lo colectivo no sale directamente, no sale. Entonces, a mí me impacta esa brecha que a veces se da, y con esto por supuesto que no estoy diciendo renunciemos a lo colectivo ni mucho menos, pero digo sí, esta cuestión de cómo todo el tiempo tenemos que validar las hipótesis de política pública, como veíamos en el primer módulo, en términos de los diseños, porque a veces nuestra concepción como cientistas sociales de cómo deberían ser las cosas no es la concepción que tienen las personas destinatarias de esa política, ¿no? Un poco lo que veíamos el otro día en el último teórico, ¿no? Entonces, bueno, lo que ustedes acá tienen, sí. Perdón, porque hay dos compañeras más que... No, yo no primero estoy Micaela, viendo, no las ves vos, ¿no? Claro, por eso. no las veo, así Micaela que vos, levantó la mano y dale, después Abigail. dale. Micaela. Micaela, si querés. No, en realidad esto que acabas de decir, de pasar, de la demanda aquí de pasar de una oferta colectiva, de una propuesta colectiva a algo individual, me hizo como un boom. Y quería preguntar que en realidad no tiene que ver con el tema, pero me quedó y si no, no voy a poder parar de pensar. Lo asocian mucho a la cuestión de todo lo que pasó con el gobierno anterior, imagino, ¿no? Con cómo han hecho una bajada de ideología y un lavaje importante. Pregunto. A ver, ¿cómo decírtelo? Es re interesante. Ahora, después cuando cuando se haga público, obviamente yo creo que es un material interesantísimo para la cátedra, pero eso es otro tema. Vos sabés que no da mal la evaluación en términos de lo que fue la propuesta de Cambiemos. ¿Sabés por qué? Creo yo, digo, es una de las hipótesis, de vuelta, estamos expoliando las conclusiones, pero porque hay algo que se retoma en esa política, que es un valor cultural y simbólico enorme para la gente, que es terminar la escuela. El terminar la escuela aparece como un valor, pero fuertísimo, que va mucho más allá de lo colectivo. Nosotros nos habíamos imaginado en la hipótesis ex ante, por decirlo de alguna manera, que iba a ser, ¿no? Y entonces nos quedamos sin las cooperativas y nos sacaron la organización y qué sé yo. Eran tan pocas las respuestas que tuvimos que sacar la categoría directamente. La dejamos como, bueno, aparecieron 2 personas que lo dijeron. Entonces fueron 2 años nada más. Por supuesto, te estoy hablando del universo que nosotros trabajamos, que además por la metodología que empleamos no es representativo, o sea, sino que parte de la idea de que vos tenés 200 personas con una trayectoria de vida y una reflexión que hacen, y eso es lo que tomás, que la característica que tiene, que es de los lugares donde había más titulares del programa. De hecho, fuimos a evaluar un programa que duró 2 años, y es increíble como todo el tiempo la gente te trae el ahora y el antes de ese, y el durar, o sea, hay una temporalidad en términos de titulares de programas sociales absolutamente diferente, pero vos sabés que no tuvo que ver, o sea, lo que podría haberse puesto en la mesa en términos de la bajada ideológica de la Alianza Cambiemos, fue mucho menor en términos del impacto que le generó a la gente, por lo menos, te insisto, desde la evaluación, que la potencia que le dio en términos de empoderamiento y de sentir, retomé una materia pendiente, algo pendiente que no lo podía hacer y ahora lo pude hacer, ¿no? Digo, pero muy fuerte, que te acumula algo que viene de mucho más atrás, ¿no? O sea, lo que es la escuela para nosotros y nosotras como argentinos, que fue una figura tan fuerte en la constitución de nuestro Estado-Nación, ¿no? Perdón, y sobre todo, María, perdón, también agrego lo que te deja fuera el no tener terminado el tema del colegio, ¿no? Vinculándolo Claro. con el mercado laboral, porque justamente es el primer filtro. Sí, pero la verdad yo me quedé sorprendida del nivel de aceptación de la política, de la valoración en ese sentido. Sí, la verdad que sí.
impresionante. Y la segunda cosa, digo, con esto cierro, lo podemos ir charlando igual a lo largo de la cursada, pero te entiendo, Micaela, porque son como cocinas, diría Wagner, que está buenísimo compartir. La cuestión de género, que nosotras pensamos que era un bastión de leyes, o sea, a nivel nacional. Sin embargo, sobre todo en provincias del interior, es tan fuerte el haber tenido por primera vez en su vida, en muchísimas titulares, capacitaciones sobre género, que la segunda valoración que sale es eso. Como el Hacemos Futuro, o sea, el Hacemos Futuro fue un programa que permitió identificar situaciones de violencia, bueno, lo que ya sabemos, pero la verdad que para mí fue como toda una novedad cuando empecé a ver esa constancia, ¿no? Bien. No Bien. sé si, Abigail, bajaste la mano o querés hacer la intervención, o porque no me aparece más tu manito levantada. No, nada, que por ahí soy medio reiterativa, porque yo trabajo en una organización social y se me vienen como muchas cosas, que también, nada, esto de como llevar la teoría a la práctica muchas veces, y en la realidad es eso, o sea, una organización social, hay un montón de luchas internas, hay un montón de disputas de poder, que cuando lo leemos parece como resarpado que exista esto, y como me parece como ese muy ideal, y en la realidad eso, se dan como muchas disputas y luchas internas todo el tiempo. Tal cual. Y vas a ver cómo esto, que como decían hoy, está pensado para empresas, lo vas a poder usar en la organización social de la que participás. Vas a ver, porque eso es como fuertísimo. Entonces, yo les traigo acá una primera definición, no para que la tomen, sino para que se alejen, o por lo menos esa es la primera propuesta, que en realidad está puesto la cita del 81 porque es una reedición de un libro que en realidad es del año 73. Así que imagínense, estamos hablando de mucho tiempo atrás, donde esta definición se dio y es una de las definiciones que más se aproximan a la idea, al clima de época, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá aparece la cuestión de lo que decían hoy ustedes, una colectividad, una unidad, límites relativamente identificables, orden normativo, escala de autoridad, sistemas de comunicación, sistemas coordinadores de alistamiento, que es un poco la bajada de línea dicho de otra manera, una base relativamente continua, y sobre todo la meta y el conjunto de fines, ¿no? Esto es una organización desde las, si se quiere, las definiciones más complejas de esa época o de esta primera etapa que yo les digo. Pero hay otra definición posible, que es lo que a nosotras les proponemos para trabajar, y por eso es que está este autor puesto como parte de la bibliografía, que es esta que ustedes tienen acá. Que lo que toma ya desde la definición, ya primero te la pone en lógica de sistema, te la presenta en términos de un sistema, elementos que están interrelacionados, que tienen distintas formas de conectarse, que tiene una base compleja, o sea, la idea de complejidad aparece en la definición, un poco como lo que traían hoy ustedes y recién lo que decía Abigail de la organización social, ya te pone la idea de la complejidad como parte de la definición y te tira tres cuestiones que están muy en la línea argumental, de reflexión, de etcétera, de lo que son las dimensiones del Estado según Vilas, ¿no? Digo, no porque sea lo mismo, sino porque es esta idea de plantear desde múltiples dimensiones cómo podemos, qué tenemos que mirar. Entonces vos decís, bueno, una organización tiene una parte, un fundamento, un aspecto que es técnico, por ejemplo, no sé, pensemos, yo ayer justo estuve buscando por otra cosa en la Dirección Provincial de Presupuesto, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y de los ministerios. Bueno, es una dirección provincial que se encarga del presupuesto y que tiene muchísima expertise en este sentido.
Entonces uno podría decir, sí, una organización tiene siempre una expertise técnica o tiene algún saber, algún conocimiento técnico, aunque sea un comedor comunitario. Acá empiezo a jugar con esto de las organizaciones sociales y aunque sea un comedor comunitario, tiene un aspecto técnico que es cómo manejas los insumos, cómo manejas la situación cuando viene la gente a buscar lo que te va a venir a buscar o a participar, por ejemplo, de una merienda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces? ¿Cuánto tiempo? Digo, esto que yo contaba la otra vez, fuimos a hacer las entrevistas y todas las mujeres estaban cocinando, etcétera, etcétera. Pero también las organizaciones tienen un aspecto que tiene que ver con lo político, en términos de la direccionalidad, el sentido del mundo, cuál es la perspectiva estratégica, el para dónde vamos, en qué nos diferenciamos de otras organizaciones, etcétera, etcétera. Y también tiene un aspecto que es muy importante y por eso para nosotras constituye un elemento crítico cuando pensamos la gestión de organizaciones, que es que está conformado por personas. O sea, una organización tiene una base social. Entonces, lo interesante de la primera parte de esta definición, que además es cortita y al pie, o sea, es muy contundente en ese sentido, que te define como que cada palabra, salvo los conectores y la coma, te abre la cabeza, te abre la cabeza. Vos decís, es técnica, es política y es social. Y además se comprende como algo complejo en términos de la multidimensionalidad que tiene en su adentro, y además la piensa como un sistema. Y lo que es genial para mí de esta definición es cómo la cierra, unidad en la diversidad. Cómo vos lográs una unidad de coherencia en, si se me permite la palabra, en la incoherencia o en las coherencias particulares, digo, ¿no? En estos modos diferentes, para ser más políticamente correcta y que no me censuren mis compañeras de cátedra. Que ya veo algunas caras diciendo, ya arranca a derrapar. Bueno, entonces digo, esto es una definición que a nosotras nos parece muy potente y que queremos traer para trabajar con ustedes. Este grupo de autores, nosotras hemos trabajado más conceptos, pero después cuando vemos la cantidad de cosas que tiene nuestra red conceptual que hacemos en el cierre de cada teórico, ahí empezamos a ver que, bueno, no, hay que seleccionar, hay que priorizar aquellas que son más simples, más fáciles de comprender, que no son tan rebuscadas, porque a veces quienes escriben o escribimos queriendo explicar algo la hacemos tan complicada que al final no se entiende nada, ¿no? Entonces hemos elegido un conjunto de palabras que queremos trabajar con ustedes, que nos parece, como decimos siempre, que ayudan a develar esto que decíamos hoy de las organizaciones. Entonces, antes de ir a las palabras, a las 4 palabras que les proponemos para trabajar, quisiera traer algunas de los aspectos que nos marca el autor, Etkin, que nos permiten como mirar estas organizaciones, ¿no? Entonces lo que tienen acá abajo, como para que ustedes lo tengan y que de alguna manera refuerza lo que venimos hablando, ¿no? Hay algo muy importante porque toda la teoría de organizaciones de esta primera etapa habla de las organizaciones como conjunto de procesos, ¿no? Y los procesos, como supuestamente tienen que llegar a fines, son procesos congruentes entre sí. Entonces, cuando Etkin define que una organización tiene procesos no congruentes, que organizan y movilizan la organización en múltiples sentidos, yo siempre digo, pero porque a mí me parece como, por lo menos a mí me ayuda, que estas reflexiones conceptuales tranquilizan mucho a quienes trabajamos en organizaciones, porque a veces tenemos como una tendencia a intentar ordenar todo, o sea, intentar ordenar el mundo, intentar que todo cierre, intentar que todo sea como eso, congruente.
Y lo que te están diciendo acá los autores es, no, mirá, no te gastes, porque en realidad es una manga de incongruentes que tratan de hacer lo que pueden en múltiples sentidos. Entonces un poco ustedes lo traían, creo que arrancó Carolina diciendo, bueno, las organizaciones son actores, sí, son actores y actoras. Y como decimos siempre, y lo van a trabajar con Analía en el módulo 3, esos actores y actoras tienen distintas formas de entender, de mirar, etc. Entonces, acá hay un primer subrayado, ¿no? No busquen congruencia en las organizaciones, traten de develarlas, pero no le pidan congruencia, porque no tiene que ver con lo que son las organizaciones. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Ahora es más como un bollo en el sentido de que se permite más la madeja de la que hablábamos el otro día, pero desordenada. Pero cuando yo iba a la escuela, por ejemplo, vos te sentabas y te tenías que quedar hasta que viniera el profesor o la profesora y ahí te parabas. Entonces, si vos mirabas un aula desde afuera, parecíamos todos iguales y esa idea de igualdad, las discusiones del guardapolvo, etcétera, etcétera, tenían que ver con una concepción de estudiante igual. O sea, y esto para la educación ha sido muy caro, porque hace el que es distinto o la que es distinta a la media. Entonces nos hemos acostumbrado desde tempranas edades, todos y todas nosotras, a buscar que las organizaciones estandaricen, y tenemos autores que ustedes han visto en otras materias, que reflexionan acerca de cómo las organizaciones nos marcan, nos moldean, nos institucionalizan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una idea de organización que te la presentan así es tranquilizadora, porque entonces ustedes saben que como planificadoras, planificadores o gestores o gestoras, van a tener que trabajar en algo que es muy difícil, como que es tratar de encontrar orden en el desorden, pero un orden que sea posible de tolerar el desorden, ¿no? El segundo punto de característica, cada una de estas cosas tiene una densidad muy fuerte desde lo conceptual, porque lo que va a decir Etkin es, ojo, que el entorno influye a las organizaciones y las debería influir de tal manera que las organizaciones deberíamos preguntarnos si tiene sentido nuestra existencia si dejamos de mirar el afuera, porque el afuera es lo que le da sentido a la organización. Pongo un ejemplo que ponemos siempre. La universidad existe por múltiples situaciones, pero los y las estudiantes son como el sentido más fuerte. Después investigamos, hacemos extensión, hacemos transferencia, hacemos otras cosas. Pero en una institución de formación, formar a la gente es muy importante. Entonces, ¿cómo los estudiantes y las estudiantes han ido y hemos ido, para los de posgrado, variando a lo largo de estas últimas décadas? Es muy importante entenderlo, porque si no lo entendemos, podemos estar generando una institución que no registra el entorno, o sea, que no lo registra. Entonces las organizaciones siempre se tienen que pensar en función no solo de sí mismas. Ay, qué rico un mate, Abigail. ¿Ves esto? La presencialidad física, bueno, igual no podemos tomar, así que estamos en lo mismo, pero qué rico tomar un mate. La presencialidad física, como decimos nosotros, es una posibilidad desde siempre en la universidad pública. Ahora, ¿hay otra posibilidad de presencialidad? Bueno, es lo que estamos explorando con ustedes. Yo digo siempre, a mí esta situación ahora me parece muy íntima, me parece muy cercana, o sea, estoy de alguna manera con ustedes y ustedes están acá en algo muy chiquito, muy cerquita. Entonces digo, son nuevas formas. Bueno, eso es el entorno. Después, en esta misma lógica, las organizaciones no solo tienen dinámica interna, sino que también están atravesadas por las dinámicas externas, van a decir los actores. Y obviamente en esta lógica la multiactoralidad y la circulación del poder se constituyen como una de las cuestiones más importantes. Vamos a los conceptos. Los dos primeros
son dos conceptos muy potentes, muy potentes. Primero que es que una organización sin identidad no es una organización. ¿Por qué? Digo, ustedes hoy decían, las mujeres traían la situación de mujeres de pueblos originarios, ¿qué? ¿No? Digo, siempre tiene que haber algo que nos defina como organización en clave de identidad. Que sea, la organización tiene que poder diferenciarse de otras que parecen similares, que parecen iguales, pero que no lo son. Vamos a la que quieran. Organizaciones sociales que trabajan con niños, organizaciones sociales que trabajan con infancias y niñeces que pertenecen a Chicos del Pueblo. Bueno, Chicos del Pueblo es un movimiento que agrupa un montón de organizaciones que tienen muchísimas características que comparten el trabajo con niñeces e infancias, comparten tal vez una perspectiva ideológica, comparten un modo de comprender el territorio, comparten el cariño que se le tiene a Carlos Cajade como uno de los precursores en lo que es los Chicos del Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo la casita de los pibes que los locos bajitos, que el comedor de Pocha, o sea, son instituciones en la lógica de institucional, organizaciones en la lógica nuestra, que son diferentes. ¿Por qué nosotros nos diferenciamos en términos de qué es una institución y qué es una organización? Entendemos que en las organizaciones se juegan las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son los valores sobre determinados aspectos que se conforman en una sociedad, sobre los modos de comprender esa dinámica de la sociedad. Por eso digo, nosotras siempre hacemos referencia a los autores clásicos en el tema institucional, como Thoreau. Sí. Perdón, ¿se puede repetir la parte de instituciones? ¿Cómo definís institución? Sí, Perdón. ahí vamos. No hay problema. Ahí vamos de vuelta. Lo que yo les decía es que la idea de la institución tiene que ver con cómo se definen algunos valores o algunos aspectos que se juegan en la dinámica de una sociedad. Entonces, por ejemplo, digo, ¿qué es importante comprender para ver cómo funciona nuestra sociedad? Bueno, la idea del trabajo como institución, la idea de la familia como institución, la idea de las relaciones sociales, la idea del capitalismo como institución. Ahora, esas instituciones se juegan después en las organizaciones. La organización es el lugar concreto donde vamos a ver cuál es la idea de institución que nuestra sociedad tiene, ¿no? Profe, Entonces, perdón. sí. Entonces, pensando, porque me quedó de institucional esta idea de pensar la escuela como una institución en términos de la escuela y las escuelas como la materialidad de eso, ¿no? En la diversidad, en la heterogeneidad. La familia es una institución, las familias no lo son. ¿Como puede tener un sentido con eso que venías diciendo? Exactamente, va en esa línea, Florencia. Es como si vos dijeras, bueno, la materialización para nosotros es el nivel de la particularidad. ¿Por qué? Porque lo vamos a trabajar en el tercer módulo. Vos hablas de las escuelas, ¿no? En la lógica que vos estás diciendo. Hablas de la escuela. Entonces, ahí, para nosotras, falta un nivel que es, no es lo mismo la 31 de Tolosa, donde yo hice la primaria, que la Santa Lucía, donde hice mi primer grado. O otra que vos puedas haber estudiado cuando vos hiciste tu primaria y tu secundaria. Entonces, lo vamos a ver también en actores y actoras. Lo que necesitamos identificar es que las organizaciones como categoría son ese recorte, pero después cada organización va a ser única, única. Entonces vos no podés, que es lo que vivimos haciendo, porque vos hiciste tus prácticas como trabajadora social o como estudiante de trabajo social en una escuela en Los Hornos, llegás a otra escuela de Los Hornos y pensás que ya entendés lo que es una escuela. No,
porque hay determinadas constantes organizacionales que las escuelas tienen, te vas a encontrar una directora, una secretaria, una biblioteca, aulas, pupitres, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la organización, que vienen de esta idea de qué es lo que esperamos que una escuela haga con los niños y niñas que participan. Pero después, la 3 de los hornos va a ser la 3 de los hornos. Y para una intervención, como nosotras les planteamos desde la materia, vos necesitas develar la 3 de los hornos, la técnica de los hornos, ¿sí? Y no solo eso, sino el momento, porque la 3 de los hornos ahora no es lo mismo que si una compañera hizo las prácticas hace 7 años. Como también. Exactamente, y ni te digo yo que jugaba al vóley en 5º año de la secundaria, imagínate. Por eso la tengo registrada. Sí, totalmente, la temporalidad es muy importante. Entonces, los rasgos de identidad son aquellos aspectos que hacen única a la organización. Única, 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 no repetible. Ahora, además de la identidad, entonces vamos de vuelta, ¿con qué tiene que ver la identidad? No solamente con quiénes somos nosotros y nosotras, sino con quiénes somos nosotros y nosotras, como parte de una organización, en relación a ese entorno que va cambiando, ¿sí? Entonces, de vuelta, digo, ¿cómo cambió? ¿Cómo fuimos capaces o no de sostener nuestra identidad como universidad pública en el contexto de pandemia? No todas las instituciones lo hicieron, no todas pudieron sostener su identidad en los años de pandemia, porque muchas veces lo que hicieron, muchas veces no, muchas instituciones lo que les pasó es que no tuvieron la capacidad de poder responder de alguna manera y pusieron en suspenso la organización, porque no podían hacer nada. Por ejemplo, el sistema de formación profesional de la provincia de Buenos Aires. No hubo cursos de formación profesional, o por lo menos como política general, ¿no? Digo, siempre puede haber honrosas excepciones. A mí me parece que alguien está diciendo algo por el chat, ¿no? O yo estoy loque, ¿no? Bien, estoy loque. Era de antes, era un mensaje. No, quedó de antes. Está bien, porque cuando estás así con la pantalla completa te titila cada vez que hay un mensaje. Segundo concepto, que yo acá digo, había otra palabra, pero lo tomo en aprendizaje, que es esta capacidad que tienen las organizaciones de poder comprender qué les va pasando, de modificarse, de reiterarse y de reformarse a través de las cosas concretas que hacen, ¿no? Digo, pero por ejemplo, el centro de estudiantes, cómo trabajó, o la Facultad de Trabajo Social, cómo trabajó la cuestión de los apuntes durante la pandemia. Haya salido bien, haya salido mal, digo, hay una cosa de intento de modificación, de entender qué es lo que se necesitaba, de hacer algo con eso. Entonces, la idea del aprendizaje es muy potente para tratar de pensar cómo las organizaciones, lo peor que pueden hacer es hacer siempre lo mismo, sin preguntarse nada. Digo, por eso es que es tan importante lo de evaluación que trabajamos el otro día, ¿no? Digo, la capacidad de aprendizaje viene de la posibilidad de preguntarse y de reflexionar acerca de lo que hacemos. Una organización que no reflexiona, que no evalúa, no aprende. De todas maneras, podés reflexionar, podés evaluar y ser impenetrable de todas maneras, ¿no? Eso también pasa, para decirlo con claridad. Entonces, en este punto, para que exista el aprendizaje, tiene que haber el tercer concepto que plantea el autor, y en realidad es él y otro, como yo digo siempre, que es la capacidad de reflexionar, la capacidad de poder, de alguna manera, incorporar situaciones, enfrentarlas y superarlas, ¿no? Digo, y acá todas estas cosas no son por generación espontánea, son todas cosas que se trabajan, o sea, y se trabajan desde todo. Por ejemplo, digo, hoy Abigail traía lo de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales piqueteras nacen cortando rutas, y cortan rutas hasta que los reconocen como actores sociales y actoras sociales. Cuando los reconocen como actores y actoras sociales, cambian la estrategia. ¿Por qué cambian la estrategia? Porque se sientan a una mesa de discusión,
donde a partir de esa mesa de discusión empiezan a incorporar compañeros y compañeras en las políticas de transferencia condicionada, por ejemplo. Entonces, la identidad la sostenés siempre y cuando tenga sentido lo que haces, porque donde cambias, te cambia la identidad. Ahora, esa identidad muchas veces también va ajustándose en función de los procesos de aprendizaje y reflexividad. No sé si es claro, digo, a ver, para decirlo de otra manera, durante mucho tiempo las fuerzas de seguridad tenían valores, esquemas, permisos, atribuciones, que fueron cambiando con el tiempo. El trato a las personas fue cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cómo podés ser guardiacárcel sin perder la identidad de ser guardiacárcel, pero reflexionando y aprendiendo acerca de cuál es la práctica que por lo menos desde el deber ser hoy se pide? Por lo menos del deber ser. Después, cómo es la práctica en concreto es otra cosa. Bueno, estas cuestiones son las que se juegan cuando miramos las organizaciones. Estas palabras cierran de alguna manera en un esquema simple en la idea de la viabilidad. Lo que van a decir los autores, y hay todo un capítulo donde Etkin trabaja la organización viable, que es lo que vamos a ver en el teórico que viene. La organización viable, ¿qué es? Es una organización que es capaz de aprender, cambiar, adaptarse, pero sostener su identidad en función de ese entorno, que la hagan sostenible en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo acá, no sé si ven atrás mío, que se ven un montón de libros que no son míos, que son de mi marido, que es filósofo él, pero son como muchísimos libros. Entonces, hoy hicimos una cosa así que para mí es como una especie de exorcismo, que es tirar muchas cosas de papeles. ¿Y saben qué tiré? Yo no puedo creer. Las filminas de verdad, o sea, las transparentes, esas que decían otra vez, que usaba Sotelo en el año 96. Todavía las tenía, o sea, todavía las tenía. Yo digo, no, ya está, o sea, no aguanto las telas de araña que se me generan cada 1 minuto y medio en esas cosas que no voy a, en la vida de Dios las voy a usar. No habíamos nacido igual algunos. Una, podemos ver una y la ponemos ahí de marco, pero nada, Laswell Lindblom, o sea, nada, es eso, año 96. ¿Por qué? Porque el papel ya no se va a usar, entonces a nosotros nos da mucha pena, pero estamos pensando, realmente yo cuando me voy a otro lado, no llevo más los libros, llevo la computadora y leo todo de la computadora, o sea, no los uso más los libros. Y entonces vos decís, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde caen en las bibliotecas populares 400 millones de libros que la gente ya no lee y se los regalan, porque es horrible tirar un libro, es horrible quemar un libro, porque te da como mucha cosa. Digo, ¿se acuerdan cuando Marta Minujín hizo esa cosa monumental de escultura con millones de libros, no servían para nada? Bueno, eso. Ahí las compañeras te Dale, están haciendo comentarios. Dice no, el archivo histórico de la cátedra, Bonnie. Y Chilemi se suma, me niego a dejar de usar libros. Bueno, pero ahí, Anita, tengo un montón. Mira, lo único que no tiré, dibujos de Carmela que me encontré, o sea, cosas distintas. ¿Quieren? Ahí tengo la biblioteca. Justo en el ministerio estamos habilitando y trabajando una política de archivos, María Bonicato, justo. Mirá qué oportunidad. Claro. Hay que tener criterios para el guardado. Lo primero que aprendí, no se guarda todo. Es así, es así. La organizadora nos dice eso, tal cual, sí, es así. Catalina dice, es medio triste eso. Dice, el otro día pensaba que dejé de leer un montón de textos por culpa del celular y culpa entre comillas. Bueno, pero ahí yo, por ejemplo, no saben lo que leo en el celular. Y el otro día hablando con mi hijo mayor, Manuel es maestro mayor de obras, y él siempre su teoría era que no leía.
Entonces me dice, no, lo que pasa es que a mí no me gusta leer. Le digo, no, vos seguís leyendo, lo que pasa es que lees todo por internet. Entonces siempre teníamos esa charla. Y el otro día me dice, vos sabés más que empecé a leer libros, me dice, y me gusta mucho leer libros. Entonces yo digo, bueno, él está descubriendo los libros, yo estoy como al revés, digo, dejo los libros, pero leo muchísimo del celular, así me queda la vista después. Pero digo, son cosas, ¿cómo tienen que ser hoy las bibliotecas, por ejemplo? Es fuerte pensarlo en términos de identidad. O sea, las bibliotecas antes, no sé si han ido Humanidades, por ejemplo, o la nuestra, digo, que empezó con la biblioteca de Yogi, chiquitita así. Digo, era muy importante la biblioteca con libros en una universidad. Bueno, hoy vas más como para estar tranquilo o tranquila que para mirar algo que realmente vayas a hacer. O las enciclopedias. Nosotros acá tenemos enciclopedias, pero divinas, divinas, divinas. Y vos decís, pero no sirven más, porque obviamente si yo necesito saber dónde está, no sé, Indonesia, le pregunto al señor Google, obviamente. O sea, no voy a mirar la enciclopedia que tengo del año 80. Nada, digo, bueno, miles de cosas. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque todo esto tiene que ver con la identidad y la viabilidad de las organizaciones, que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje y de reflexión de las organizaciones. Hoy, año 2022, ¿de qué se tratan las bibliotecas? ¿Qué tiene que tener hoy una biblioteca? ¿Qué es una biblioteca? Entonces, bueno, ahí creo que hay un punto fuerte. Esta estructura fálica, que la venimos arrastrando desde hace muchos años, digo, no la hemos cambiado, le cambiamos los colores, vamos, venimos, pero bueno, no logramos salir de cuando nuestro titular era varón, hizo este dibujo, que además es de Misber, para que los que lo vieron ya en el texto, o sea, está tomado de ahí. De alguna manera nos marca las partes básicas de una organización, que es lo que tienen ustedes para leer en clave de Mitzberg, de Henry Mitzberg. Que ven, esa es una que, esperen un cacho que voy a buscar. Miren lo que es esto, por ejemplo. No miren las arañas ni las telas de araña, pero miren lo que es esto. Esto es uno de los libros de Henry Misberg. Miren lo que es. O sea, no saben lo que pesa. Esto debe pesar fuera de joda 3 kilos, tranquilos, ¿no? Y mirá, está todo manchado, cosas, qué sé yo, digo, bueno, obviamente no es mío. Yo lo acepto, Ese es de Solís, ese no te lo puedo regalar porque es de Solís. Yo se lo robo a él y es más, le perdí en la facultad el original. Pero estas cosas, o sea, hoy, imagínense con la forma que tenemos de movernos, yo no sé si es lo que va a seguir sucediendo, pero bueno, en este libro y en otros libros, Misberg habla de la organización y tiene ese tipo Bonnie, de dibujitos. Te interrumpo porque Miranda está levantando la mano y no sé cuál es la intervención. A ver, dale, Miranda. para ver. Mirá, para ahí les quiero mostrar la fálica, pero más gordita de Misberg. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Sí. Esta es más arriba. La otra es la versión soteliana. A ver, dale. No, algo cortito. En realidad pensaba en relación a esto que vos decís y a esto que dice Cata de la culpa del celular. También es verdad que hay un montón de cuestiones en las que, y creo que en la lógica de las organizaciones también, el lenguaje se actualiza, se renueva, no solamente pasar de leer, por ejemplo, del libro al celular o a la computadora, sino esto que vos decías de la enciclopedia hoy. Probablemente yo hoy abra una enciclopedia, que tengo una que me regaló mi tía abuela hace un montonazo de años. Quizás hoy la abra y me cueste un poquito entenderle la lógica hasta que entienda cómo encontrar lo que estoy buscando, porque también pienso que yo soy una persona que intenta rescatar las partes piola de la tecnología, y creo que en términos de pandemia y de acceso a la educación también ahí hay bastante que rescatar, como otras cosas que no, pero a lo que me refiero es que hoy, digamos, también es verdad que la lectura, digamos, como estudiantes podemos decir que nos cuesta un montón leer textos mucho más viejos,
que leer autores más nuevos o publicaciones más nuevas, porque el lenguaje es otro, porque las dinámicas en las que los autores escriben son otras, que lo hacen un poco más sencillo, que lo hacen un poco más dinámico. Y me parece que ahí, en relación a esto que decías de la viabilidad, digamos, de renovarse para poder sostenerse, también creo que las organizaciones un poco tienen en esto de estar conformadas por personas y por ahí trabajar para las personas de última, tienen que estar constantemente en este proceso de repensarse y renovarse. Porque bueno, también en algún punto siento que facilita o que motiva la participación, digamos. Bueno, pero esto es tal cual, Miranda, lo que estás diciendo, y vos fíjate que en términos de lo que estamos hablando, estás hablando de los 4 conceptos. O sea, porque si vos no tenés una forma amigable de llegar al texto, no lo vas a leer. O sea, es como cuando nosotras leímos la primera vez a Maquiavelo. O sea, es infumable, pero es infumable ¿por qué? Porque es un castellano antiguo la traducción, que habla todo y podéis y fuisteis, entonces parece que estás en la primaria haciendo la conjugación verbal, vosotros, nosotros, ellos. Entonces, es muy importante porque es la capacidad que tienen, en este caso, quienes escriben, quienes escribimos, de poder transmitir de otra manera. El resumen ejecutivo, nosotras mandamos anoche a las 12:03, es de 54 páginas y tiene dibujitos, dibujitos no, fotos, textos en grande, porque está hecho para alguien que no tiene más de 5 minutos por reloj para leer. ¿Sabés cuánto tiene el informe real? 500 páginas. Entonces, esto, digo, la capacidad de ayornarse, la capacidad de poder trabajar esas cosas es como muy, muy importante. Entonces, además de, como para ir cerrando, digo, la clase de hoy, digo, y poder como cerrar la primera parte del módulo de organizaciones, las partes que va a plantear Mistberg, en principio, son estas 3, las que nos interesa, que ven que les digo que es así como fuerte el dibujo. No dejo de impresionarme cada vez que lo uso. Mistberg Pero, era más huevón, por el dibujo. Sí, es cierto, por eso digo, esta es la versión Sotelo, por eso les Sotelo mostré, es ya que tranqui, teníamos el libro a mano, hacerlo así. Él lo que va a decir es que... Le voy a decir, es más, dice Gubis que sos más tranqui en el dibujo fálico. Bueno, no, lo que les quiero presentar es que estos 3 conceptos, para entender lo que son las organizaciones y el componente básico de cualquier organización, es donde yo les digo esto de lo esquemático, sencillo. A veces hablamos con gente de ingeniería, ¿no? Que ellos dicen, nosotros somos simples, ¿no? Bueno, por cómo hablamos nosotras o nosotros del trabajo social, que hacemos títulos largos, los títulos de las ponencias nuestras que tenés que tomar aire 3 veces para leerlos. Bueno, entonces lo que va a decir Mistberg es, siempre en una organización hay un núcleo de operaciones. ¿Qué es el núcleo de operaciones? Es la parte de la organización que genera, trabaja, hace lo que la organización por identidad tiene que hacer, ¿no? Un hospital, las tareas de prevención y asistencia, una organización social que trabaja con niñas y niñas, tareas de cuidado, tareas de alimentación, tareas de escolarización, digo, cada una verá qué, pero el núcleo de operaciones es el conjunto de gente que está abocada a hacer lo que la organización tiene que hacer en el marco de su identidad. Es como la característica principal o la diferencia principal de ese núcleo de operaciones. Por eso son las operaciones centrales que hacen que esa organización sea. Operaciones es un concepto que lo vamos a trabajar también mucho, lo van a trabajar con Anita en el módulo 3, que es como un concepto que agrega, le da coherencia a un conjunto de acciones. O sea, la acción es lo que vos haces
en el nivel más chiquito de lo que pasa en una organización. No sé, dar una clase, generar un encuentro con una familia, es la acción concreta. La operación es un conjunto de acciones con intencionalidad, con orientación, ¿no? La operación tiene que ver con, por ejemplo, el sostenimiento o la implementación de un programa pedagógico. La implementación de un programa pedagógico como operación incluye un conjunto de acciones que tienen una direccionalidad determinada. Por eso es muy importante tener la idea de cuáles son las operaciones centrales de una organización. ¿De qué se trata? En el caso de la universidad, por ejemplo, el núcleo, el sentido de las operaciones principales es la docencia, la enseñanza, la investigación y la extensión. Hay otro conjunto, como veíamos la otra vez, que no son parte de este núcleo de operaciones básicas. Y ahí tenemos el bollo, que bueno, a veces no sabemos ni cómo abordarlas, ¿no? Porque no son parte, no hay comisiones para poder trabajarlas, o no hay manera de abordarlas, porque son parte, pero son procesos de cambios de identidad, o de cambios de modificaciones, de ajustes a la identidad organizacional, que no han podido meter en el núcleo de operaciones. Igual ya esto ya lo estoy complicando mucho. Digo, lo que les quiero decir es que toda organización tiene un conjunto de gente que se dedica a garantizar lo que la organización tiene que hacer por identidad. Bien. Entonces, siempre en una organización, aún en las organizaciones, si se quiere, que pretenden tener una mirada más de pares, de igual a igual, está lo que Misber va a decir el vértice o ápice estratégico. ¿Por qué? Porque siempre una organización tiene personas destinadas a orientar, encargarse, si se quiere, de para dónde va la organización y cómo se relaciona la organización con el entorno. Digo, en nuestra facultad, por ejemplo, el decano y su gabinete es el vértice estratégico. ¿Qué hacen ellos en conjunto con el cogobierno? Ellos y ellas conducen la organización, que está pensada en base a este núcleo de operaciones. Y lo que va a decir Misber es, bueno, aparece un tercer elemento en las organizaciones, que es la línea intermedia. ¿Cuándo aparece la línea intermedia? Cuando la organización empieza a crecer y por una cuestión de escala, ese vértice estratégico no puede estar en contacto todo el tiempo con el núcleo de operaciones. Necesita, dice él, una polea de transmisión de abajo para arriba y de arriba para abajo, o de arriba primero y de abajo después, que le permita poner en marcha lo que el vértice estratégico está armando. Esto, un ejemplo claro, son los ministerios. O sea, imagínense un ministro o una ministra que tiene abajo, o sea, que tiene como núcleo de operaciones, no sé, 30.000 personas, por ejemplo, digo, que existen, aunque parezca una locura, pero digo, es como la escala cotidiana de la provincia de Buenos Aires, 40.000 empleados, 30.000 empleados, todo eso. ¿Cómo conducís si sos una persona sola? Si sos una persona y tu gabinete. Bueno, ahí aparece la idea de la línea intermedia. Retomo lo que hablábamos cuando Camila trae esta idea de venimos hablando de organizaciones, pero no de manera focalizada. Lo que les estamos proponiendo acá es hacer un zoom teórico adentro de las organizaciones, para que ustedes tengan elementos en términos de cuáles son las funciones que aparecen en estos componentes. ¿Por qué es importante? Porque para que una organización funcione, esto tiene que estar más o menos aceitado. Porque si vos tenés una organización que hay más caciques que indios, o cacicas que indios, o indias, es un problema, digo, y no es tan infrecuente encontrar este tipo de organizaciones. Digo, hay mucha gente que... y después, bueno, no tenés a nadie para hacer nada. Te pasa al revés, que tenés organizaciones, que tenés un núcleo de operaciones importante, pero nadie te ordena en el sentido de para dónde, aún con las contradicciones
definiciones que veíamos en la primera parte de la clase. Entonces, la línea intermedia tiene que hacer de polea de transmisión. Si no lo hace, estás en problemas. Entonces, ¿qué nos dan estas definiciones? Herramientas para que ustedes develen a las organizaciones. Y para terminar, estos dos espacios que supuestamente acompañan. Entonces nosotros acá hacemos como una llamada siempre a la solidaridad formativa, a que nos formemos entendiendo que la estructura de apoyo es apoyo, es apoyo. Y todo el resto, o sea, lo que veíamos así, ahí, es sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso que tiene la organización que se encarga de las operaciones que tienen que ver con la identidad, sea educación, sea salud, sea seguridad, sea género, lo que fuera. Y hay otra gente que está para acompañar, para apoyar al proceso sustantivo. Por eso se llama proceso de apoyo. Un clásico de estos lugares son las áreas contables, las áreas de administración. O sea, y el problema que tenemos, como decimos siempre, por eso apelamos a la solidaridad formativa, para que ustedes, en esto es así una bajada de línea para las que lo quieran tomar, es que cuando ustedes les toque estar en una organización, no olviden nunca esto, porque tenemos un grave problema, que es que las estructuras de apoyo piensan que son las más importantes de la organización. Entonces resulta que llega un momento que se invierten los papeles y estamos todas y todos corriendo atrás de qué factura necesitas para que yo pueda llevar adelante mi política, o qué rendición tengo que hacer para que... Entonces decís, no, pero ubiquémonos. Entonces esto lo vamos a retomar el miércoles que viene. De todas maneras, es muy frecuente y necesita de una militancia enorme para todo el tiempo ubicar en la palmera a quien sea, acordate. No es porque seamos menos o más, siempre decimos esto, sino porque son roles diferentes. La estructura de apoyo jamás puede conducir la organización. La estructura de apoyo apoya. La última, en realidad hay una sexta parte que es lo ideológico, la ideología para Misper, pero esto lo tienen en algunos lados sí, en otros no, es la tecnoestructura. ¿Qué es la tecnoestructura? Es una, a ver cómo decirlo, es un lujito que se dan algunas organizaciones, no todas, la minoría, que es tener la posibilidad de gente que mira la organización y piensa cómo mejorarla, que analiza la organización y piensa cómo mejorarla. No es parte de la jerarquía de la organización, no es parte de la línea intermedia, no es estructura o staff de apoyo, sino que son analistas que trabajan en cómo mejorar las organizaciones. Es genial. Vos decís, bueno, ¿podés ir al psicólogo o a la psicóloga? Buenísimo. ¿Podés supervisar tu práctica? Genial. Ahora, no todo el mundo lo puede hacer, no todas las organizaciones tienen tecnoestructura. ¿Es algo interesante? Sí, es muy interesante, porque te permite eso, revisar procesos, mejorar procesos, ver qué funciona, qué no funciona, pero no siempre es. Entonces acá ya estaríamos cerrando. Tienen una última, sí. Hay una manito levantada hace un ratito, no sé si por ahí si tiene alguna duda o algún comentario. Florencia. Dame, Florencia, un minuto que termino con esto. Vemos lo conceptual y ahí retomamos lo que tenías para compartir o para decir. Esto es una segunda definición que traemos, porque no nos interesa, si se quiere, que se agarren a una sí o sí, sino que tengan varias, y en función de eso puedan hablar, que es de Etkin también, pero le da una vuelta, ¿no? Aparece más profunda en términos de lo que hacen es identificar, o sea, incorpora la idea de personas y grupos que tienen una complejidad absolutamente distinta. Una cosa es la persona solita y otra cosa es la persona en un grupo, o un grupo como otro actor. Piensen, no sé, las agrupaciones, por ejemplo, estudiantiles. Una cosa es un individuo y otra cosa es un grupo colectivizado, que lo que hacen es intentar realizar un esfuerzo coordinado
registrando el ambiente y que es cambiante y permitiendo que haya una adaptación, va a decir él, que logren o vayan en la lógica los objetivos compartidos, como también las condiciones reales de existencia del sistema en su totalidad. Entonces lo que va a decir es un doble intento, por un lado, darle autonomía al sistema vinculado a la identidad, pero también permitir la adecuación a los cambios ambientales, ¿no? Digo, entonces, esta es una definición un poco más compleja que nos trae el mismo autor para que nosotras y nosotros nos quedemos. En términos de nuestro mapa conceptual, andamos como por acá, ¿no? Digo, de vuelta, tuc. Estamos incorporando hoy estas 3 cuestiones. La primera tiene que ver con la primera idea de organización, la segunda tiene que ver con los 4 conceptos que trabajamos, y la última tiene que ver con esta idea de organización compleja, le falta acá, me olvidé en los cuadraditos, compleja, que estamos tomando desde los autores que les proponemos. Entonces desde ahí, digo, la idea es encontrarnos el miércoles que viene. Boni. Ahí voy, para que no me voy. No, pero están pidiendo volver a la definición anterior. Perdón. Vamos a compartir pantalla. Acá no sé por qué me lo abrió 2 veces. Ahí va. ¿Qué quieren? ¿Verla o preguntar algo de lo que...? Solo verla, que me quedó ahí como la última parte. Bueno, igual vamos a subir el... Sí, te la mostraría, pero la máquina no sé qué le pasa que no quiere. Así sí, que es una cuestión para tenerla sí, no hay problema. Además, subimos el Power, está ahí en la sección de Power, va a estar subido seguramente hoy o mañana. Ahí lo tienen. Perdón, Carolina. No, la semana que viene están conmigo de vuelta bimodal. O sea, yo voy a estar presencia física con toda la gente que va a presencia física en el aula 14, y los que se conectan y las que se conectan lo hacen por acá. Y ahí, sí. Para aclarar, porque hubo otra pregunta, el miércoles que viene hay prácticos, ¿no? Claro, hay prácticos. Sí, cambiamos. En el práctico vamos a trabajar, todo lo que tiene que ver con organizaciones y con ejemplos más concretos también, como habló María recién. Así que vamos a retomar todo lo que salió. Lo que está diciendo Antonella Guagliarello, que mis ejemplos no fueron concretos. Anto. No, que vuelvo a bajar esto de núcleo operativo, línea media, eso, no quiero ser tan... Pasa el chivo del práctico con Bermúdez. No, sí, la idea es que ustedes en los prácticos vayan trabajando estas cuestiones desde ejemplos concretos. Una cosa, ahí yo te veo que vos querés hablar. Una cosita, no sé si la compañera que quería hablar quería decir algo. Sí, Florencia, perdón, nos olvidamos de Florencia. Disculpe. No, ahí vamos, pero lo que quería decir es que entonces el fixture es que ya lo tenemos ahí para cambiar o cambiado, Betiana nos dirá en el cronograma, es el miércoles ya está cambiado. El 4 del 5 tenemos teórico bimodal con el segundo teórico de organizaciones, y el que iba a ser el 11, y el 11 no vamos a tener clases sincrónicas, ni físicas, ni remotas, ni nada, y ustedes tienen la clase de Sotelo para ver grabada. Ahí sí escuchamos a la compañera y después si querés ver alguna cuestión. No, encima me anoté un montón de cosas, pero voy a ser sintética. En realidad, primero nunca en mi vida pensé que iba a ver a Minsberg otra vez. Este dibujito lo hice mucho tiempo de mi vida porque estudié economía un tiempo y en la Administración 2 lo vimos mucho, pero mucho tiempo. Y lo leí, pero tratando de entender por qué iba a ver esto otra vez. Pero recién pensando y escuchando, y cuando lo volví a leer, tratando de hacer el ejercicio de pensar por qué Minsberg, y tal vez por qué una cuestión, no sé, como que sentía que no tenía una enclave como más social Minsberg, y era una cuestión como más técnica. Pero mira, recién pensaba, cuando hablabas de los espacios de apoyo,
del staff de apoyo, la estructura de apoyo, y pensé como dos ejemplos súper distintos. Uno era como el área de personal o de contable, que siempre son un garrón, más para como cuando entras nueva a un lugar, más si son monotributistas, o sea, es un garrón. Y en esto que decían, bueno, de que se creen como lo más importante y que además básicamente es lo que depende que cobres, capaz a veces. Pero después pensaba en la facu y pensaba en los compañeros no docentes, que es otra la dinámica y que de hecho, claramente que depende de la facultad, ¿no? Pero como, bueno, sí, tal vez no tienen que ver directamente con el objetivo de la facultad, pero en realidad sí, digamos, y es distinto el vínculo, porque bueno, yo claramente lo estoy pensando en la facu nuestra, ¿no? Pero eran como dos ejemplos que podían ser distintos. Totalmente. Y que se pensar como que son parte. Digo, el otro día cuando fue, cuando están no sé, los consejos, cuando se toman decisiones importantes, cuando están las interclaustro, como que tienen presencia, pero bueno, son cuestiones como distintas, digamos. Totalmente. Sí, dale, Florencia. No, y después pensaba dos cosas, como una, en ejemplos de una organización social, me costaba como pensar esta cuestión jerárquica, pero por haber sido parte de una organización hace mucho tiempo que era nuevita y fue creciendo de a poco, como esta cuestión de, bueno, la asamblea en otros barrios, bueno, la asamblea de los barrios, las delegadas de los barrios, que están en una mesa, y en esa mesa, si bien hay compañeros referentes que no es que están jerárquicamente como son más importantes, sino que tienen más referencia, y tal vez son los compañeros que cuando van a cortar la calle entran a negociar y se sientan en la mesa, pero con lo que traen las delegadas, de lo que traen las asambleas, digamos, como que por ahí, cuando las organizaciones lo plantean en una cuestión horizontal, igualmente existe esta cuestión como jerárquica, pero no en términos de poder y de mando, sino en términos organizativos, digamos, de eso, de que hay que organizarse, no podemos entrar los 200 de la organización a sentarnos a negociar. Y después pensaba en términos de los ministerios, en realidad porque, como no sé si a esto le van a dar importancia, ¿no? Como esto de los métodos los mecanismos de coordinación, del apoyo mutuo y estas cosas que se van mixeando, porque justo en estos días un par de compas que trabajan como en distintos ministerios y eso, como cómo cambia la cosa cuando la demanda llega de la privada del ministro, que cuando llega por la vía que llegan las otras demandas, y bueno, ¿cómo se va dando ahí? Bueno, nos llegan de arriba, pero después la coordinación que hacemos entre las laburantes, que sabemos que una trabajó en la regional, entonces tiene el teléfono y todo eso hace, en realidad lo que pensaba eran tres formas distintas de pensar esto para la implementación de políticas públicas, decía, y como todo eso, porque no entendía por qué estaba viendo a este chabón otra vez. Pero está buenísimo que... Está buenísimo, sí, me libré de Misber, no, estas pesadas no traen a Misber de vuelta. Florencia, vos estás sanando Misber con esta materia. Con él lo vas a querer un poquito más. No, lo que vos estás trayendo, Florencia, es súper rico, súper interesante. Por supuesto que la materia nuestra, cuando ustedes están haciendo un pseudo ejercicio profesional, por decirlo de alguna manera, o laburan como administrativas o técnicas, digo, no porque hagan el laburo de un trabajador o una trabajadora social, se facilita mucho la comprensión y la apropiación de todo lo que trabajamos. Para el resto de la gente que no está en esta situación, es medio como hablar de un chino que cuando empiezan a ejercer profesionalmente, dice, me acuerdo de esto, ¿no? Como digo, nosotras siempre lo contamos, que a veces nos encontramos con estudiantes pero ayer me pasó, estaba dando el curso para gente que está en un ascenso, una cosa de ellos, y dice, no, porque yo la primera vez te escuché en la facultad, y bueno, era trabajadora social y me había escuchado hace 70 millones de años. Bueno, entonces, digo, hay como una apropiación y una forma de problematización distinta. Pero primero esto que vos traes, digo, de poder ubicar cómo el staff de apoyo, de acompañamiento organizacional, hay un momento donde le encanta y pareciera ser que se encarga de trabarte la vida, digo, pero de trabártela a niveles que te angustian, que querés asesinar a alguien o querés matarte ahí, porque no podés creerlo, o sea, no podés creer por el poder que tienen justamente. Entonces decís, no, está mal la factura, atrás, gasalla. Entonces decís, no, amigo, o sea, estás para ayudarme. Todo. Como para salir, por
ahí de los contadores, digo, lo legal y técnico, por ejemplo, los abogados, abogadas, a veces también con todo lo que tiene que ver con normativa, o te traba un proceso, te traba una Tal cual. Personal, esto de ir pidiéndote, digo, también se ve en lo que yo les contaba de la evaluación, en la postura de los empleados y empleadas de ANSES. El empleado de la empleada te dice no, al que te dice, mirá, tenés que traer todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, es muy importante que podamos ubicar esto en las organizaciones porque nos permite, como trabajadoras y trabajadores sociales, en lugares donde trabajemos, todo el tiempo estar como intentando militar para que la organización vuelva a tener su funcionamiento. Y lo de las organizaciones sociales, y está buenísimo que lo traigas, yo te pido poner en suspenso, digo, y más si venís de estudiar economía porque tienen como una modalidad distinta, lo del tema de la jerarquía, porque es muy raro encontrar organizaciones, con esto no quiero decir que no existan, pero digo, es muy raro encontrar organizaciones democráticas en términos de paridad de funciones. Una cosa es que para vos sea lo mismo el que está arriba o el que está abajo, pero la toma de decisiones, como vos decías, se hace en velocidad muchas veces. Entonces, esas compañeras, esos compañeros que van a sentarse, que no son los 500, tienen una relación asimétrica y de jerarquía, porque cuando hay que sentarse, vos los llamás a ellos y ellos tienen que dar cuenta de lo que la base después le va a exigir, pero hay una relación jerárquica. Entonces, en ese punto, me parece, o digo, creo que a veces confundimos la idea de lo democrático en términos de hacer que circule la palabra, en términos de la escucha, en términos de bancarse la diversidad de opiniones, con lo que es los roles. Entonces, hay un rol de conducción y conducís. O sea, ¿y es jerárquico? Y sí es jerárquico. ¿Y está bien que sea jerárquico? Yo creo que sí, que está bien. Ahora, que hay gente que conduce autoritariamente, te doy toda la razón. Que hay organizaciones que de vuelta volvemos al principio, lo que hablábamos con Abigail, que se ponen en la lógica de que somos todos colectivos y después son los más ásperos para darle participación a las compañeras y a los compañeros, también. Entonces, en este punto nos trae elementos para que nosotras podamos tener claridad en términos de por dónde tenés que mirar a la organización, por dónde haces este intento de develamiento y en todo caso después ver cómo haces con eso, ¿no? Digo, y cómo vamos pensando organizaciones de las nuestras, que sobre todo son las organizaciones públicas estatales, las organizaciones públicas sociales, que se vayan para ese lado. Bueno, ahí tenemos una pregunta de chat, no sé si la querés tomar para contestar, y ya estamos con... Estaba Abigail, puede ser que levantó la mano, no sé si... A ver. Sí, yo por ahí algo re chiquitito que lo relacionaba con la clase de la perspectiva de género que habíamos dado. Una cuestión que me quedó cuando estaba hablando la compañera es que siempre son referentes varones y son las que están en los barrios coordinadoras o delegadas. Nada, eso como que está reatravesado. Totalmente, ¿no? Está buenísimo retomarlo y no naturalizar, por eso digo, en la lógica esta no es igualdad, sino que es equiparación, que siempre los que se sientan a negociar la mayoría de las veces son varones y las experiencias que por suerte cada vez son más donde van las mujeres es porque hay una discriminación positiva para reforzar un conjunto de compañeras para que eso pase de esa manera. Digo, ahí hay una experiencia muy interesante que para la facultad es muy cercana, que es el movimiento Patria Grande en Villa Elvira, que todo un conjunto de mujeres, donde se apostó durante mucho tiempo y se sigue apostando a fortalecerlas, y hoy hay una de ellas que es referente sindical, bueno, pero por todo un laburo. Cuando vos mirás las mesas de sindicatos, la mesa que quieras, es una cosa que, bueno, pero no importa. Vamos en ese sentido para ese lado. Ve, ¿querés retomar la cuestión operativa y ya estaríamos cerrando? Sí, ahí la pregunta con respecto al trabajo práctico, sí, es hasta 6 estudiantes. Eso por un lado. Y lo que hoy quería mencionar era lo del aula web, que digo, intentamos que esté toda ahí la información, así que bueno, como esta
cuestión de poder revisarlas semanalmente para que estén como ahí, el cronograma que también lo aclaramos que está actualizado, para que vayan viendo cómo continuamos. Bien, bueno, gente, gracias por la participación, por la onda, muy lindo encuentro, muy linda clase, me sentí muy cómoda con ustedes compartiendo, así que nos vemos el miércoles que viene en la bimodalidad del cuello duro, que miro a un lado, miro a otro. Chau, chau. Gracias, profes. Chau, chau.